Amén. Quiero invitarle que vaya a su Biblia, hermano, al Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a leer un solo versículo. Recuerden que estamos en esta serie titulada Desde la Cruz, y hoy vamos a hablar de esta sexta expresión que Jesús dijo cuando Él estaba en la cruz. Y en Juan capítulo 19, versículo 30, encontramos esta sexta expresión. Así que si usted tiene su Biblia, quiero invitarle a que vaya a Juan, capítulo 19, versículo 30, y vamos a leer un solo versículo que nos muestra la sexta expresión que Jesús dijo desde la cruz. El versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Recuérdense que hemos estado hablando acerca de esta serie titulada Desde la Cruz, donde hemos estudiado cada una de las expresiones que Jesús pronunció desde la cruz. En primer lugar, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, demostrando así el amor tan grande de nuestro Salvador, aún estando Él muriendo por cada uno de nuestros pecados. En segundo lugar, Él le dijo al ladrón que estaba a la par de Él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la misericordia de Dios se vio demostrada en esa frase, que aún en su último minuto de vida, nuestro Salvador alcanzó a alguien para tomarlo para sí y llevárselo al paraíso. En tercer lugar, Él se volteó a su madre y al discípulo a quien Él amaba y dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, demostrando que en los últimos momentos de su vida Él cumplió el quinto mandamiento, teniendo cuidado de su madre, teniendo en cuenta que para este momento, decíamos, José probablemente ya había muerto. Y en cuarto lugar, Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Demostrando la soledad que la cruz significó para Jesús estando en ese lugar. Y en quinto lugar, Él dijo: tengo sed. Y con esa expresión Él demostró su humanidad. Pero no solamente eso, Él demostró también nuestra necesidad de Él, la sed espiritual que cada ser humano tiene. Recuérdese que todos los hombres tenemos un agujero en nuestro corazón con la forma de Dios, y solo Dios puede llenarlo. Pero esta sexta expresión nos habla acerca de que ya todo estaba terminado. Ahora, no en una forma de melancolía, una forma de nostalgia. Esta es una palabra de victoria. Cristo, al decir consumado es, Él estaba declarando la victoria en la cruz. Note lo que dice Mateo 27:50. Y para las personas que nos visitan, les recuerdo que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Juan 19:30. Muy bien. Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez, y note esto, clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Subraya esa frase, por favor: clamando a gran voz. Ahora mire la versión de Marcos 15:37, dice: mas Jesús, dando gran voz, expiró. ¿Ya vio la similitud? Mateo y Marcos usan la expresión gran voz, lo que indica que Cristo pronunció esta frase con una voz elevada, de modo que todos los que estaban allí pudieran escucharla. ¿Y cuál fue la frase? Juan 19:30: consumado es. La Nueva Traducción Viviente dice: todo ha terminado. La palabra de Dios, o la versión Palabra de Dios para Todos, dice: todo está cumplido. Literalmente, esa frase, consumado es, significa terminar, completar, ejecutar, concluir con algo. Eso significa esa frase. Significa que ya todo estaba llegando a su fin. En el griego, Juan usa una expresión que pudiéramos pronunciar en nuestro idioma como tetelestai. Así es como se pronuncia esa frase en griego: consumado es, tetelestai. Es una palabra que significa así, literalmente: consumado es, o ha sido completado. La raíz de donde viene esta palabra significa completar o terminar algo completamente. Y en el contexto del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice tetelestai, Él estaba declarando que la obra que Dios le había encomendado, la redención de toda la humanidad a través de su muerte, había sido completada. Ya no se necesitaba nada más. No más sacrificios, no más penitencias, no más lo que sea que usted quiera poner ahí. Cristo completó la obra de salvación
en la cruz. El escritor Arthur W. Pink dice que hay que recordar que las 3 horas de oscuridad ya habían pasado, la terrible copa ya se había tomado, su preciosa sangre ya se había derramado, la ira de Dios ya estaba satisfecha y Él había soportado todo. Por eso es que Cristo dice, consumado es. Ya todo estaba llegando a su fin. Y nuestro Señor y Salvador grita, ahora vuelvo a repetir, con gozo. Este no fue un grito de lamento. Él gritó con gozo, consumado es. Ahora vean, lo interesante es que ninguno de los evangelios sinópticos, recuérdese, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan esta expresión. Ninguno la menciona. No menciona que Jesús haya dicho consumado es. Simplemente dicen que él, como vimos el ejemplo de Marcos y de Mateo, que él clamó a gran voz. Por otro lado, Juan no menciona que Jesús haya gritado con gran voz, pero sí nos dicen estas palabras de victoria, palabras de triunfo. Ya todo estaba completado. Él murió con un grito de triunfo en sus labios. Ahora, note que él no dijo todo se acabó, como insinuando que ya todo estaba perdido y que al final él había sido derrotado. No, él dice consumado es, no que todo se había acabado. Él proclamó su victoria con un grito de júbilo. Parecía estar destrozado en la cruz. Recuérdese que hemos hablado de todo lo que la cruz implicaba, pero sabía que él había obtenido la victoria en la cruz. Un comentarista, al hablar acerca de esto, afirmaba que algunos han interpretado este grito como una queja ante la derrota o un suspiro resignado. Pero se trata, decía este hombre, de un reconocimiento de que ha llevado a cabo con éxito la obra que vino a realizar. Mire lo que dice Juan 17, 4 al 6. Cristo dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Subraye eso, por favor. Al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Versículo 6, te he dado a conocer a los que me diste en este mundo, siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. ¿Se da cuenta? Él vino a cumplir la obra que el Padre le encomendó, y en la cruz, cuando él gritó consumado es, él estaba dando un grito de victoria. Charles Spurgeon decía que este fue un clamor de un conquistador que se pronunció a gran voz. No hay nada de angustia en él, dice Spurgeon. No hay lamentos en él. Es el clamor de alguien que ha completado una tremenda labor. Y Cristo vino a cumplir esa labor. Consumado es. Ahora, note que esa frase, consumado es, el tiempo del verbo en el que esta expresión en griego está escrita, indica que la obra de redención fue completada una vez y para siempre. No fue algo temporal como los sacrificios de los sacerdotes. Cada año tenían que llevar corderos a sacrificar. No, el sacrificio de Cristo fue permanente, fue eterno. Ya no se necesitaba otro sacrificio más. Así que al gritar en la cruz, él dio por sentado que ya todo se había completado. Miren lo que dice Hebreos 9:28. Dice la Biblia, de la manera o de la misma manera, Cristo ha ofrecido, subraya esto, una sola vez, no más. Cristo no tuvo que entrar varias veces al santuario, una sola vez, para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que cuando Jesús clamó a gran voz estas palabras, consumado es, o todo está terminado. Escuche bien esto, cuando Jesús dijo esto, todos los que estaban allí no entendían lo que Él estaba diciendo. ¿A qué se está refiriendo? Imagínense un hombre muerto o casi por morir, un hombre que estaba condenado a la peor de las muertes, grita desde allí, consumado es, todo está terminado. Ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Mire, le voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, los soldados romanos, cuando escucharon esto, ¿sabe qué pensaron ellos? Bueno, si ya acabamos con vámonos, ya es hora de irnos.
Cuando Él gritó desde la cruz, consumado es, todo está acabado, los soldados romanos dijeron, bueno, ya acabamos con Él, es hora de irnos, todo se terminó. En segundo lugar, los líderes religiosos, cuando escucharon a Jesús decir consumado es, ellos pensaron, acabamos con el que nos causó tantos problemas. Por fin, Él se burló de nosotros y ahora hemos terminado con Él. Eso pensaron los líderes religiosos. ¿Qué pensaron los discípulos? ¿Sabe qué pensaron los discípulos al irse de la cruz huyendo? Ellos pensaron que todas sus esperanzas se habían terminado junto con el que estaba muriendo en la cruz. Que el reino que ellos creían, al cual iban a disfrutar y del cual iban a ser parte, se había terminado con el hombre que estaba muriendo en la cruz. Pero ¿sabe qué pensó el diablo en la cruz? Cuando escuchó a Jesús decir consumado es, Él dijo, he terminado con el Hijo de Dios y acabé con los planes de Dios para salvar a la humanidad. Pero note que Cristo no dijo estoy terminado, sino todo está terminado. Y eso es una gran diferencia. En Juan 17:26 dice Cristo hablando, yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Él nunca se acabó en la cruz. Todo estaba terminado, pero Él no se acabó en la cruz. Él dice, yo seguiré haciéndolo. Mire la siguiente parte del versículo. Entonces tu amor por mí estará con ellos y yo estaré con ellos. Bueno, para nosotros, hermanos, en nuestros días, y para entender qué significó esta frase, debemos considerar que esta palabra tetelestai o consumado es, tenía muchos usos y diferentes significados en aquella época. Pero los más comunes se identifican con lo que Cristo hizo y dijo desde la cruz, cuando Él cumplió la voluntad del Padre para salvarnos. Entonces tengo que hacer una pregunta. ¿Qué significado tiene esta frase en nuestra vida? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, cuando Jesús gritó a gran voz, consumado es, o tetelestai, ya todo está terminado, esto significó que el trabajo estaba hecho. Cuando Jesús gritó desde la cruz, consumado es, Él estaba dándole a todos a entender que el trabajo estaba hecho. Les dije que esa frase tiene muchos significados. Esta era la frase, tetelestai, era la frase que un esclavo usaba o que un siervo usaba para decirle a su amo que el trabajo que el amo le había encomendado a él por hacer ya se había terminado. Cuando el esclavo o el siervo terminaba con la obra que el amo, esto se aplica a nuestros días también. Cuando el siervo o el esclavo cumplía con la obra que el amo le estaba dando, el esclavo llegaba delante de su amo y le decía, tetelestai, el trabajo está hecho. Cuando cumplía con su asignación. Jesús, hermanos, vino a la tierra como un siervo, recuérdese. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para, se convirtió en un siervo y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, note que ese pasaje de Marcos no solo revela el motivo del ministerio de Cristo, Él vino a servir y no a ser servido, sino que también el fundamento de nuestra salvación. Última parte del versículo, y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Jesús en la cruz dice, consumado es, el trabajo está hecho. El rescate mencionado aquí era el precio a pagar por la libertad de un esclavo. Jesús, hermanos, pagó el rescate por nosotros, ya que nosotros no podíamos pagarlo. Su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado. Los discípulos creían que la vida y el poder de Jesús los iba a salvar de la opresión romana. ¿Se recuerda que hemos hablado muchas veces de eso? Los judíos creían que Jesús iba a ser el Mesías prometido, que los iba a liberar de la esclavitud de Roma. Los discípulos también tenían el mismo pensamiento. Pero Jesús, con su muerte, vino a salvarnos del pecado, una esclavitud mayor que la que ellos tenían en Roma. Jesús vino a cumplir el mandato y el designio del Padre, y Cristo vino con un propósito a la tierra, y este era el de cumplir, dice Él, la voluntad del que me envió. Y esta voluntad tenía como objetivo la redención de una humanidad perdida.
Aún mientras él oraba en Getsemaní, él pide por la voluntad del Padre. Lucas capítulo 22, versículo 42. Él oraba diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ahora subraya esto: pero no sea mi voluntad, sino la tuya. El propósito de toda su oración fue que se haga la voluntad del Padre. Y esa copa mencionada aquí era frecuentemente usada para referirse al juicio de Dios. Todo incluía la agonía, la culpa y la ira que la cruz significaba. Jesús aceptó el plan de Dios por medio de ir a la cruz. Él demostró su sumisión y su compromiso con el Padre. En Juan 4:34 dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe con su obra. Esa es la comida de Cristo, que haga la voluntad del que me envió y que acabe con su obra. Ahora, esa comida a la que Jesús se refiere es el alimento espiritual, y esta incluye más que el estudio bíblico, o más que la oración, o más que asistir a la iglesia. También nos alimentamos haciendo, dice Cristo, la voluntad de Dios y ayudando a que la obra de salvación se complete. Ahora, note, no solo nos alimentamos con lo que ingerimos, sino también con lo que damos, dice él, en nombre de Dios. Cristo tuvo el propósito principal de completar el trabajo que Dios le había asignado en la tierra. Él dijo: he acabado la obra que me diste. He acabado la obra que me diste que hiciese. El trabajo de Jesús era acabar con la obra que Dios le había encomendado, y esta era la de redimir a un mundo perdido de sus pecados. Y cuando sabía que ya todo estaba llegando a su fin, él dice: tetelestai, el trabajo está completado. Literalmente, el trabajo que me enviaste a hacer, ya lo hice. En primera de Pedro 4:1 dice: pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, subraya esto, terminó con el pecado. Cristo, hermanos, en la cruz, al decir consumado es, él dijo: el trabajo está hecho. Ahora, nota en segundo lugar. En segundo lugar, esa frase para nosotros hoy en día y para ellos en aquella ocasión significó, al Cristo decir consumado es, que la condena fue cumplida. También se usaba en el ámbito legal. Esta frase de consumado es también se usaba en el ámbito legal. Era un término judicial. Ahora, vea cómo se usaba. Este término se usaba cuando un juez había dictado sentencia y ahora el condenado ya había cumplido con dicha sentencia a cabalidad. Es decir, el que había sido condenado cumplió tal y como el juez dijo. Entonces el documento que se le daba, un papel donde se le hacía libre, hasta abajo se le ponía escrito en letras grandes: tetelestai. Usted ha cumplido con su condena. Todo está cumplido. Hermanos, recuérdense que Dios es amor. Él no tiene amor, sino Él es amor. Y en su amor, Él no nos da lo que merecemos. Recuérdese de eso, porque en su amor, Él no nos da lo que merecemos. Él nos ama tanto, dice la Biblia, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira lo que dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es amor. Pero recuérdese que Dios también es justo. Y usted, le he dicho muchas veces, no puede separar el amor de la justicia de Dios, porque ambas cosas son parte de su carácter. Dios es amor, pero Dios es justo, y en su justicia, dice la Biblia, Él tiene que castigar el pecado. Dios entonces ha dictado leyes sobre nosotros, y una de ellas es la ley perfecta que castiga el pecado. Lo que debemos recordar es que como seres humanos, a usted y yo se nos hace imposible cumplir con la ley a cabalidad.
Dios es el juez justo de toda la tierra. Y cuando los hombres infringen las condiciones de sus leyes y de su relación con Él, entonces la justicia de Dios los condena y los castiga. Y eso fue lo que Cristo llevó en la cruz: la condena y el castigo de toda la humanidad. En la cruz Cristo estaba recibiendo esa condena de todos los pecados de toda la humanidad sobre Él. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, note esto, el justo por los injustos, y eso lo incluye a usted y a mí, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. Toda la justicia de Dios implacable cayó sobre Jesús en la cruz, tomando mi lugar, y siendo Él justo, Él tomó el lugar de los injustos con el propósito de cumplir la voluntad del Padre. La justicia que Dios demandaba, condenándole por los pecados de toda la humanidad. El doctor MacArthur dice que Cristo satisfizo el castigo de Dios contra el pecado que era requerido por la ley y abrió el camino a Dios para todos los que creen en Él y se arrepientan. Pero antes de que usted y yo podamos recibir la salvación, Él cargó con nuestro castigo. Cristo cumplió la condena en la cruz. En Gálatas 3:13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de todas nuestras fechorías. Vea la Nueva Traducción Viviente, dice todas nuestras fechorías, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. En Romanos 4:25 el apóstol Pablo también dice: Él, refiriéndose a Jesús, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces, cuando Cristo en la cruz grita tetelestai, literalmente estaba diciendo: la condena fue cumplida. La condena fue cumplida. Ya no hay más condenación para los que han creído en mí. Cristo estaba haciéndonos libres de la implacable justicia de Dios que nos condenaba. De ahí que el apóstol Pablo, con gran gozo y alegría, podía escribir en Romanos capítulo 8 versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted y yo ya no somos condenados. Ahora vea lo que dice el versículo 1 de Romanos 8: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es como si el juez dijera: este que está aquí es inocente, déjenlo en libertad. Mire, ¿se imagina la cara de alguien que ha sido condenado a muerte y que se le diga estas palabras? Usted ha sido inocente, usted es inocente, déjenlo en libertad. Bueno, el hecho de que todo género humano está sentenciado a muerte, condenado con justicia por quebrantar repetidamente la santa ley de Dios, nos hace a nosotros libres, según Romanos capítulo 8 versículo 1. Dios en Cristo nos declaró la esperanza y nos declaró libres de nuestra condena. Gracias a Dios, Él nos declaró inocentes y nos concedió la libertad del pecado para hacer su voluntad. Romanos 5:16 dice: el pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero vea la traducción del lenguaje actual, dice: pero gracias al regalo de Dios. ¿Sabe cuál es el regalo? Cristo. Cristo es el regalo de Dios. Escríbalo. Cristo es el regalo de Dios. Ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Ahora, note en tercer lugar, esta expresión consumado es dicha por Cristo desde la cruz. En tercer lugar, significaba: la deuda está saldada. Ya no somos deudores, ya fuimos completados. También le dije que esta palabra tetelestai tiene varios significados, pero esta palabra tetelestai, aparte de usarse judicialmente, también era una palabra que se usaba en lo comercial. Se usaba con mucha frecuencia cuando alguien compraba algo, cuando se tenía una deuda. Cuando alguien tenía una deuda pendiente con alguien
y luego esta persona hacía el último pago, más o menos lo que pasa con nosotros en nuestros días, cuando se nos da el título de algo que ya terminamos de pagar. En esa hoja se le escribía con letras grandes: tetelestai, la deuda ha sido pagada. Se le daba ese documento que acreditaba a aquella persona libre de deuda. Y esa palabra estaba escrita a lo largo de todo el documento. Cristo había terminado de pagar la deuda contraída contra Dios por el pecado de la humanidad. Recuérdense que Jesús en la cruz llevó a cabo la completa expiación, entendiendo que la palabra expiar significa borrar las culpas por medio de algún sacrificio. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cristo borró la deuda, completó la deuda de la expiación por los pecados cometidos. El pecado cometido, dice la Biblia, nos había hecho deudores ante Dios y ante Cristo, pero Él vino a hacernos libres. Colosenses 2:14. Dios, nota la expresión que Pablo usa, anuló el documento. Subráyelo. Él anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Ese documento al cual Pablo se refiere era el certificado de una deuda que se escribía a mano y por el cual un deudor reconocía su deuda. Todos nosotros nos hemos hecho deudores, dice la Biblia, delante de Dios por los pecados que hemos cometido. Pero Cristo en la cruz dice: tetelestai, la deuda ha sido pagada. Santiago capítulo 2 versículo 10 dice: porque si una persona obedece toda la ley pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a los mandatos de la ley. No éramos culpables, no podemos cumplir una, dice Pablo, usted se hace culpable de los 10. Hoy en día es triste que hay personas que sigan pensando que por cumplir los 10 mandamientos alguien puede ser salvo. Pablo dice que si usted falla uno, usted falla en todos. Somos culpables, y por tal razón él establece una comparación gráfica entre el perdón que Dios nos concede a los creyentes por sus pecados. Fue Cristo quien, por medio de su sacrificio en la cruz, Dios borró por completo nuestro certificado de deuda, pagando por nosotros lo que nosotros debíamos. Él la clavó en la cruz, donde se describían a cabalidad todos los pecados de toda la humanidad. Ahora note que el acta de los decretos fue cancelada. La ley impuesta demandaba el pago por nuestros pecados. Ahora podemos disfrutar de nuestra vida en Cristo porque nos hemos unido a Él en su muerte y en su resurrección. Fuimos libres de nuestra deuda por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, hermanos, por eso podemos disfrutar de un compañerismo inquebrantable con Dios y la libertad de nuestro pecado, porque nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente. Nuestros pecados han sido, dice Pablo y Santiago, puestos a un lado, olvidados por Dios, y podemos ser limpios y nuevos. 2 Corintios 5, 18 al 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo vino a cumplir, a pagar nuestra deuda de salvación. Y cuando en la cruz Él dijo tetelestai, literalmente estaba diciendo: la deuda total de los pecados ha sido pagada. Con su muerte en la cruz, Cristo cargó con todos nuestros pecados y nos liberó de la deuda que nos hacía culpables delante de Dios. Ahora usted y yo podemos acercarnos a Dios con libertad por lo que Jesús hizo a nuestro favor. Los que creen en su muerte, dice Él, y su resurrección, podemos vivir en eternidad con Dios. Ahora nota en cuarto lugar, esa palabra tetelestai, cuando Cristo dice consumado es, significaba que la obra está terminada.
La obra está terminada. Otro de los usos de esta palabra, tetelestai, era que cuando un artista elaboraba una pintura o una escultura, al momento en el que él daba las últimas pinceladas llenas de colores y daba sus últimos toques para finalizar la escultura, él decía tetelestai, la obra está terminada, la pintura está terminada. Recuerdes, hermano, que Cristo vino a cumplir eternamente todos los tipos y profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia los futuros sufrimientos del Mesías, del Cristo. Las profecías que en el Antiguo Testamento se daban apuntaban a Jesús, al Mesías, al Cristo. Eran como pinceladas que nos mostraban lo que él haría, su labor, su ministerio, el que él había de venir, el siervo sufriente de Dios que todo el pueblo estaba esperando con ansias. Pero sabe, lo curioso de esto, hermanos, es que por toda la historia redentora de Dios descrita en la Biblia encontramos figuras de Cristo, pinceladas del Mesías, pero incompletas, no estaban completas. Y las personas que representaron esos tipos de Cristo, o que en algún momento escribieron algo sobre el Mesías, sobre el Cristo, sobre Jesús, nunca lo vieron. Y note esto, nunca pudieron entender de quién estaban escribiendo o a quién estaban representando. Déjenme darle unos ejemplos. En Génesis capítulo 22, Abraham nunca pensó que al momento en el que Dios le dio un sustituto para sacrificar, en lugar de poner a su hijo en el altar y clavarle ese cuchillo como sacrificio, recuérdense que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, dice la Biblia que un ángel viene, detiene su mano y le dice: ahora sé que tú amas y que sirves a Dios con todo tu corazón. Y de repente en la parte de atrás había un carnero enrollado por sus cuernos, el sustituto de Isaac. Nunca él pensó que ese sustituto iba a representar la obra de Cristo. Era una pincelada a medias. Él no entendió lo que ese carnero significaba para nosotros. Cristo iba a venir a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cristo iba a venir a dar su vida por la nuestra en la cruz del Calvario, tal y como ese carnero que estaba en la parte de atrás sustituyó la vida de Isaac en el sacrificio. Nota en segundo lugar, en Éxodo 3, cuando Dios llamó a Moisés como libertador del pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés jamás imaginó que él estaría representando al libertador de la humanidad del pecado y de la esclavitud. Él estaba rescatando a su pueblo de Egipto, pero nunca se imaginó que estaba representando a Cristo, quien nos libertó del poder de la esclavitud del pecado en nuestra vida. Y por la cruz, Cristo nos hizo libres de ese poder. En Éxodo 12, cuando Dios envió la última plaga a Egipto, librando a Israel de la muerte por la muerte de un cordero, librando a Israel por la sangre de un cordero, la muerte de los primogénitos, Dios le pidió al pueblo que tomara un cordero y que lo sacrificara y que untara la sangre en los postes y en el dintel de su casa, es decir, la parte de arriba de las puertas y la parte de los lados de las puertas. Nadie pensó que esa sangre iba a representar la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el ángel de la muerte pasó y bajó al pueblo, dice la Biblia que el lugar o la casa donde vio la sangre, él pasó por alto. Y de ahí es donde usted y yo obtenemos la palabra Pascua, que la palabra Pascua que celebramos significa pasar por alto. Pasar por alto. La sangre de Jesús es la que nos libra de la muerte eterna. Y por último, el último ejemplo que les quiero dar, en Números 21, nadie pensó que cuando ellos estaban siendo mordidos por estas serpientes y Dios le dijo a Moisés: mira, hazte una serpiente de bronce y levántala, y cualquiera que sea mordido por esta serpiente ardiente, nada más tiene que ver la serpiente de bronce y ese hombre va a vivir.
Nadie pensó que esa serpiente de bronce iba a ser un tipo de Cristo. Y todo aquel que mira la cruz tiene vida eterna. Así es, hermanos. En Romanos 15:4 dice: tales cosas, dice Pablo, se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Ninguno de estos personajes entendió lo que estaba representando: la muerte de Cristo. Así que cuando Cristo en la cruz exclamó a gran voz, tetelestai, literalmente estaba diciendo: no más pinceladas, la obra se terminó, ni una pincelada más. Todo se cumplió en la cruz y la obra fue terminada por completo cuando Cristo nuestro Salvador entregó su vida por toda la humanidad. Y por último, esta expresión tetelestai en la cruz, dicha por Jesús, significó: el sacrificio está completo. El sacrificio está completo. Esta expresión se usaba cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía el cordero en sacrificio para la expiación de los pecados del pueblo. Recuérdese que él entraba, el sumo sacerdote, una vez al año al lugar santísimo a expiar los pecados de todo el pueblo. Y cuando él daba muerte a este sacrificio, él se paraba frente a todos y decía: tetelestai, el sacrificio está completo. El sacrificio está completo. Mire, Cristo en la cruz, al convertirse en el sacrificio perfecto que necesitábamos para obtener el perdón de nuestros pecados, Él grita desde la cruz: tetelestai. Él se convirtió en el cordero que representaba a la hora del sacrificio. Mientras estuvo en el mundo, Juan el Bautista, al verlo, le reconoció en Juan capítulo 1, versículo 29, y dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, note cómo Juan lo describe: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, cuando Juan dijo eso, nadie entendía por qué le estaba llamando así. Por dos cosas. Ningún ser humano podía ser comparado con un cordero, en primer lugar, y ningún cordero podía quitar todo el pecado del mundo. Ningún ser humano podía ser comparado con un animal, y en segundo lugar, ningún cordero que se sacrificara podía quitar el pecado de toda la humanidad. Así que el concepto de ese cordero era conocido para el pueblo judío, pero no se podía conceder el perdón de los pecados sin que ellos pusieran ese sustituto, ese cordero, para que ellos murieran en sacrificio por el pecado. Pero los que escucharon a Juan decirlo también eran conscientes de que el Mesías sería como un cordero. Lo que ellos no entendían es por qué Juan estaba llamando a Jesús si nadie lo reconocía como un Mesías. Los judíos, recuérdese, ellos esperaban un Mesías que fuera profeta. Ellos esperaban un Mesías que fuera rey, un Mesías que fuera conquistador. Pero Dios envió un cordero, un Mesías cordero, anticipando el sacrificio supremo de Jesús en la cruz por el pecado. En Juan capítulo 1, versículo 36 dice: y mirando a Jesús, está hablando de Juan el Bautista, que andaba por ahí, dijo otra vez, en segundo lugar, en una segunda ocasión: he aquí el Cordero de Dios. Cada cordero que se sacrificaba en el templo apuntaba al Cordero de Dios, apuntaba al sacrificio que Cristo iba a hacer, ese que quita el pecado del mundo. Isaías nos describe la manera en la que Cristo iría a la cruz haciendo el sacrificio completo. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, note esto, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Isaías profetizó que el Mesías, el siervo de Dios, sería ofrecido como un cordero para pagar la culpa por el pecado. Tenía que entregar su vida en sacrificio, sustitución.
y Dios quiso darse a sí mismo en sacrificio. El pecado del mundo fueron quitados, dice, cuando Jesús murió como el sacrificio perfecto, perdonando los pecados de toda la humanidad. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. No hay más, ya fue completado. El escritor de Hebreos capítulo 8 versículo 5 dice: ellos sirven dentro de un sistema, hablando de los sacerdotes, de adoración que es solo una copia. Subraye eso, por favor. Cada cordero que se sacrificaba en el templo apuntaba al Cordero de Dios, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El sacrificio no fue algo que usted pueda sustentar en sus manos, dice el apóstol Pedro, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y otra vez Pedro lo menciona como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, hasta este momento un sistema complicado de sacrificios se ofrecían por los pecados. El pecado separa al hombre de Dios, y solo mediante el sacrificio de un sustituto, un animal, un cordero, la gente podía recibir el perdón del pecado y llegar a obtener la limpieza delante de Dios. Pero note esto, hermano: los seres humanos pecamos continuamente, de modo que eran necesarios sacrificios frecuentes. Pero el sacrificio final por el pecado, la palabra consumado es, Cristo dijo, ya el sacrificio fue completado. El sacrificio había sido completado. Hebreos 9:26 dice: de otra manera, escuche bien esto, porque esto es para usted y para mí. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Se imagina cuántos pecados sumando todos? Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que Cristo, al pronunciar en la cruz tetelestai, consumado es, Él estaba diciéndole a todos los que estaban allí presentes: el sacrificio fue completado. Toda su obra había terminado. Literalmente Él estaba declarando victoria sobre Satanás. Ya no tendríamos que pasar, dice la Biblia, nosotros por la crueldad de la cruz. Él nos dio la victoria cuando murió y resucitó por amor a nosotros. Y cuando los que estaban al pie de la cruz pensaron que Él estaba acabado, al escucharle decir tetelestai, todo está terminado, nosotros entendemos que la obra del Padre estaba acabada, pero Él estaba declarando victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Cuando Cristo en la cruz dijo tetelestai, consumado es, Él declaró victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Ya el pecado no podía atacar a los seres humanos. Ya la muerte no podía desgarrar a los seres humanos. Ya Satanás no tenía más dominio sobre los seres humanos. Cristo declaró victoria con su muerte en la cruz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de escucharla en esta hora, mi Dios. Queremos pedirte que bendigas este momento y que seas tú quien tome control de lo que necesitamos en nuestra vida. Señor, tú sabías que necesitábamos un Salvador
y nos enviaste un Salvador. El ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados. No necesitaba un maestro para que le enseñara, no necesitaba un guía. Necesitaba un Salvador. Y Cristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Él en la cruz gritó: consumado es, declarando un grito de victoria. Él murió con un grito de victoria en su boca. Gracias, Señor, porque por su victoria podemos ser libres. Él declaró victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Y gracias porque en medio de las circunstancias difíciles que podamos estar enfrentando, tú tienes el control sobre nuestra vida. Señor, gracias por haber enviado a Jesús. No tenemos con qué pagarte lo que has hecho por nosotros. La Biblia dice que tú mostraste tu amor para con nosotros, que a pesar de que somos pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Y por eso te damos gracias. Te damos gracias por la libertad que encontramos en Él. Te damos gracias por el amor tan grande que recibimos de Él. Gracias porque en la cruz tú demostraste tu amor hacia nosotros. Ahora queremos pedirte que bendigas tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Si en algún momento hay una duda en nuestro corazón de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, simplemente debemos recordar: tetelestai, consumado es. Ya toda la obra fue completada. Eso significa que en la cruz tú pagaste por nosotros el precio completo. No es Cristo más un sacrificio, no es Cristo más un sacramento, es Cristo y nada más. Es Cristo y nada más. Tú, Señor, eres el centro de nuestra vida. Y por eso te damos gracias. Bendice tu palabra, Señor. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje, o si hay alguien aquí en esta hora que aún no conoce ese sacrificio que tú has hecho, Señor, permite que a través de esta palabra él o ella pueda acercarse a ti y encontrar libertad. La libertad que se encuentra en Cristo nuestro Salvador. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.